Buen día, presidente. Esteban Durán, Vanguardia, Veracruz. Presidente, durante este tiempo que se están con las mañaneras, he hablado sobre los temas sobre los ferrocarrileros, quienes demandan justicia social, así como le ponen atención especial a los electricistas. Ellos desde el 2022, 25 de mayo, ya casi 2 años, pues han pedido que se les vea, que se les voltee a ver, que muchos ya ellos afectados por la privatización de los ferrocarriles, pues no han encontrado todavía una solución a su problema. Ustedes dio instrucciones para que el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto, les atendiera, hablara con ellos y de esta manera pues ya atenderlos. Hubo cambio de estafeta, llegó la secretaria de Gobernación actual, sin embargo ellos no ven ningún avance, presidente. Ellos son del Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical, quienes buscan una audiencia con usted para que de esta manera, antes de que termine su administración, pues quede resuelto este tema. Se vieron obligados a hacer algunos bloqueos en algunas vías del norte, sin embargo, pues algunos fueron detenidos, manifiestan que fueron apabullados por las fuerzas policíacas y demandan también de cierta manera una protección a sus derechos humanos por esta situación que ha sucedido. Pero ellos temen que se vaya, usted acabe esta administración y que se quede en el limbo su problema. Es por ello que piden encarecidamente se les atienda. Otro tema también es el de la industria hípica, los caballistas, quienes pues han estado pidiendo también apoyo para que usted dé el apoyo a ellos, porque igualmente durante este sexenio ha habido 5 cambios de directores de juegos y sorteos y hasta el momento no ha habido tampoco ninguna solución hacia ellos. Se han perdido empleos por esta situación. Dicen que se le ha dado más atención a los juegos, a los casinos que están al interior del Hipódromo de las Américas y que ellos pues obviamente temen que se pierda, que se extinga completamente esta industria hípica de las cuales pues muchas familias dependen. Ese es también un tema que están pendientes y que están preocupados de que pueda quedarse en el olvido completamente después de esto. Piden también igualmente un acercamiento con la Secretaría de Gobernación para que de esta manera igual se solucione. Sí ha habido atención, sin embargo, esta ha sido incompleta debido al cambio constante de los directores de juegos y sorteos, presidente. Este es otro tema, presidente, también que se ha quedado pues olvidado, es el tema de las personas que se les fabrica delitos, están injustamente detenidos en la cárcel. Hay 2 hermanos o primos que están en Coahuila, tienen 10 años sin que se les haya dado alguna sentencia, sus madres están desesperadas, no tienen los recursos, primero para pagar un abogado y después para trasladarse a Coahuila y de esta manera tener contacto con ellos. Les han estado hablando de la Secretaría de Gobernación 1 o 2 veces y sin embargo ya no vuelve a suceder. Una respuesta que tuvo una de ellas es que la Secretaría de Gobernación no les puede apoyar, no está en su competencia, pero pues hasta ahí queda y están desesperadas por esto. Otro caso, presidente, es el de ayer hubo una audiencia antier sobre también un muchacho y su madre pues ya lleva durante 4 años tratando de liberarlo, pagando abogados, no hay solución e inclusive ya la última audiencia que fue antier estaba ya a punto prácticamente de darle un fallo a su favor, pero tenían que presentar una carpeta por parte de Derechos Humanos, pero el director de esta allá en Naucalpan no entregó esta carpeta que prácticamente era el boleto para la salida de este joven. ¿Y cuál fue el argumento que le dieron de no entregarle esta carpeta? Que porque están amenazados de muerte, que si entregan esta carpeta rodarán muchas cabezas. Ese es el argumento que le dieron a la madre de este muchacho. Hay un gran desaseo que ella acusa, igualmente los abogados que han encontrado durante este proceso y también pide la atención del gobierno federal para que de esta manera salga su hijo. Otros casos también, presidente, en Guerrero de 2 personas, un trabajador del Congreso del Estado, otro de Comunicaciones y Transportes, que fueron detenidos injustamente argumentándoles
o imputándoles que ellos habían sido los autores de la retención de 10 militares allá en Guerrero. Entonces también demandan la atención del gobierno federal para que de esta manera se les atienda. Y le puedo dar otros ejemplos que igualmente aquí se expusieron, pero hasta el momento no han sido resueltos, presidente. Bueno, pues te propongo que en los dos casos iniciales, el de ferrocarrileros y el de los trabajadores del Club Hípico, se vea con la secretaria de Gobernación. Le vamos a pedir a ella que a través tuyo reciba a los dos grupos, si te parece. Está bien. Nos ponemos de acuerdo. Y en los otros casos con Rosa Isela Rodríguez. Bien. ¿Sí? Para que se atienda. En el primero de los ferrocarrileros, en lo que corresponde a nosotros, vamos a buscar hacer justicia. Acabamos de, no sé si ya terminamos, aprovechando que estás aquí, de atender lo de Ruta 100. Ahí va. Falta un cachito. ¿Por qué no lo explicas? Sí. ¿O no es conveniente? No, sí, todo se ¿Sí? explica. Bueno, comento que recientemente que llegué a la jefatura de gobierno, por junio, julio, platiqué con el presidente sobre el tema de los extrabajadores de Ruta 100 y así como el gobierno federal ha buscado hacer justicia en casos históricos como el de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, de Mexicana de Aviación, yo le pregunté al presidente si podíamos hacer algo parecido con los trabajadores de Ruta 100 y si nos podía apoyar el gobierno federal. Entonces el presidente me dijo que sí, que por supuesto que era una cuestión de justicia. Entonces entre el gobierno de la ciudad y el gobierno federal se hizo un fondo de 50 y 50% para apoyar a los extrabajadores. Se está apoyando a los extrabajadores de Ruta 100 que durante mucho tiempo han tenido varias demandas, algunas de ellas son de carácter judicial y siguen en esa ruta, otras tienen que ver con el tema de las empresas que se crearon después, pero hay una parte que tiene que ver con el apoyo económico de las autoridades, entonces se les está apoyando económicamente, vamos por bloques. Llevamos como 3 o 4 bloques y recientemente recibimos el recurso del gobierno federal para continuar. La idea es que antes de que concluya esta administración se haya apoyado económicamente al 100% de los extrabajadores de Ruta 100. Ayer, que fue 1 de mayo, dimos un informe, me acompañó en conferencia de prensa el secretario de Gobierno, que es el que nos ha ayudado a coordinar esta tarea, y se dio un informe del apoyo a los ex trabajadores de Ruta 100. Vamos a apoyar económicamente a todos, al 100% de los ex trabajadores de Ruta 100. Ese es el informe general, presidente. Es un poco para el caso de los ferrocarrileros. Para ver qué podemos hacer. Sí, ellos… y todavía nos faltan 5 meses, menos 2 días. Bueno, esperemos que se solucione este problema para ellos. Y vamos a seguir trabajando. Bien, presidente. En otro tema, en los últimos días se ha promovido una serie de desinformación sobre hechos de seguridad en el estado de Quintana Roo. Cada vez es más evidente que es Alberto Capella, quien fue jefe de seguridad de la señora que está de la oposición que está contendiendo en este momento para la presidencia y quien está impulsando toda una estrategia con fines electorales para ayudar al periodista Pedro Joaquín en Cozumel, además de que el señor Capella asesora a la panista Lili Campos, alcaldesa de Solidaridad, que quiere reelegirse. Ya ha habido también otros temas en ese sentido, presidente.
También Capela asesora a Livia Denise García, la candidata del PAN en Guanajuato, haciendo equipo con el fiscal Samarripa, quien durante años ha permanecido ahí, presidente. Y en su opinión, pues, ¿qué le merece esta situación? Es un tema de ambición personal que está pues formándose en este sentido, presidente. Hay una gran malicia aquí. Ya lo expusiste. Bueno. Hasta ahí quedó. Hablando de los trabajadores, sí es importante que se sepa que como ha aumentado, como no sucedía en décadas, el salario mínimo, esto ha llevado a que se rebase el límite que se tiene de subsidio para no pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, en los últimos incrementos del 20%, ya los trabajadores nada más recibían el 14% de aumento porque 6% iba para el impuesto sobre la renta. Entonces, nada más informarles que ya se aumentó el subsidio a partir de hoy, ya se publica en el diario oficial. O sea que se van a beneficiar los que ganan menos. Calculamos que son como de la economía formal, como 9 millones de trabajadores. Lo digo porque como esto tiene que ver con descuentos, tengo que informarlo, porque si no, les van a seguir quitando lo del impuesto sobre la renta. Y ya hasta una cantidad quedan exentos, 9.200, 9.081. Entonces, nada más también para que lo sepan. Eso. Muy bien, adelante. Gracias, señor presidente. Dos temas considero importantes. El primero, ¿qué ha pasado con la indicación que dio usted a la Secretaría de Gobernación de investigar lo que ocurre en el INAI, lo que ocurre en esa que yo denomino cueva de corrupción, que es el Instituto de Transparencia? Le pregunto porque en febrero pasado estuve en España y coincidí en la ciudad de Barcelona con un grupo de viajeros del INAI, encabezado por el comisionado presidente Adrián Alcalá. Asistieron a un congreso de telefonía móvil mundial, pero asistieron invitados por una organización internacional que congrega a las principales empresas telefónicas del mundo y de México también. Estuvieron, creo que una semana, estuvieron en Barcelona, se hospedaron en uno de los hoteles más caros de la avenida Passeig de Gràcia, que es la avenida principal, la más lujosa de Barcelona, y tengo entendido que les dieron un viaje por la Costa Brava, con cargo, por supuesto, a estas industrias telefónicas. Este asunto, el INAI lo manejó como una invitación por parte de una organización internacional al comisionado presidente y a los integrantes de su comitiva, pero pues supone un gravísimo conflicto de interés, porque el INAI es la entidad responsable de custodiar, entre otras cosas, los datos personales, la protección de los datos personales, y las empresas telefónicas son quizá una de las entidades donde mayormente se cometen irregularidades, filtraciones, revelaciones de datos personales que el propio INAI
tiene que sancionar. Es decir, el INAI, hoy encabezado por Adrián Alcalá, sigue siendo una cueva de corrupción, de opacidad y de actos poco claros, poco pues transparentes, y me gustaría saber qué pasó con la indicación que usted dio de que se investigara este asunto. Pues se está haciendo. Lo mejor es que haya una reforma administrativa. Si me preguntan qué va a quedar pendiente, les diría avanzar más en la reforma administrativa, que significa en esencia eliminar todas estas oficinas, toda esta constelación de organismos supuestamente autónomos que crearon para proteger a empresas particulares y que le cuestan mucho al pueblo, porque se pagan con el presupuesto público, ganan muchísimo, todos los funcionarios viven colmados de atenciones, de privilegios, y no ayudan para purificar la vida pública, para avanzar en la transparencia, en el combate a la corrupción. Ellos dan el mal ejemplo, ellos son parte de la corrupción, pero el colmo es que se haya creado todos estos organismos para legalizar, legitimar la corrupción. Para eso los crearon. Entonces hace falta una reforma administrativa, porque es transparencia y lo que hacen es ocultar información. Además, llevar a cabo actos de corrupción ellos mismos. No puedo hablar ya ahora sobre esos temas, pero pues están al servicio del bloque conservador. Casi todos crearon el IFETEL supuestamente para que no hubiese monopolios en el manejo de las comunicaciones. Y sigue lo mismo, peor. El Instituto de la Competencia, igual, a proteger a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, en contra de la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, y en contra de Pemex, que es otra empresa pública. Y así hay todavía como 20, 30 organismos ineficientes, improductivos, cómplices de corrupción y onerosos, costosísimos. Por ejemplo, el de la transparencia, 1,000 millones cada año. ¿Para qué? 1,000 millones. Bueno, ¿y para qué tenemos
la Secretaría de la Función Pública. ¿Y para qué está la subsecretaría? No, la subfiscalía de combate a la corrupción en la Fiscalía General de la República. ¿Para qué está? ¿Y para qué está en el Poder Legislativo la Auditoría Superior de la Federación? ¿Por qué tenemos que tener otro aparato? Pero eso va a quedar pendiente. ¿Cómo va a quedar pendiente también la reforma al Poder Judicial? Ya es más que sabido cómo prevalece la corrupción en el Poder Judicial. Jueces, magistrados, ministros. Está podrido el Poder Judicial. No es posible que detienen a una persona y como tiene influencia, no tarda 2 días en la cárcel. 2 días. De inmediato. Y en la madrugada, órdenes de que se libere. Y si no lo liberas, te inicia un proceso. Me llamó mucho la atención cuando detuvieron al hermano de un dirigente de la delincuencia famoso hace poco. Creo que lo detienen el sábado o un viernes, porque hasta eso escogen cuándo. Lo detienen un viernes y el sábado ya están ordenando un juez que se libere el sábado. Creo que a las 4:30 de la mañana. Pero el domingo, sí, o el mismo sábado, del bloque conservador, no puedo mencionarlos, una persona famosa, ya saca un tuit diciendo, ya liberaron a esa persona para que vean cómo es un gobierno narco. Pero todo así. Todavía no había salido y ya estaba el mensaje. Ya eso se los dejo de tarea a ustedes, porque si no a mí me cepillan. Pero, y todos, los medios, toda la comparsa. Entonces, como se sostuvo, cuando me informa digo, no, espérense, ¿qué tal que este señor tenga cuentas pendientes en Estados Unidos? Imagínense cómo va a quedar el Estado mexicano. Lo mismo, ¿no? ¿Qué van a decir lo de la DEA? Ahí está. Cuando menos pregunten allá si no tiene antecedentes. Y otro exhorto del mismo juez: si en 3 horas no lo liberan, todo el peso de la ley
¿Y cuánto hay que pagar de multa? Si en 3 horas. No, pues 25,000 pesos. Bueno, vamos a pagar los 25,000 pesos porque es mejor pagar los 25,000 y esperar a tener después que pasar la vergüenza como país, como Estado, de que estamos coludidos. Pero así, muy rápido. Antier, esto hasta lo puedes tú explicar también, porque yo espero que sea, y creo que no me equivoco, que es por la temporada, ¿no? Ya ven que hay mucho calor ahora, y que ya que pase la temporada de la fruta de temporada, ya, pero antier salió de que habían encontrado un crematorio. ¿Por qué no nos explicas eso? Pero vinieron de Sonora y de Chihuahua, ¿no? Y pues personas que no nos quieren a nosotros y que pertenecen al bloque conservador, que desde luego defienden causas que son muy justas, pues. Imagínense cómo no pensar en la desaparición de un ser querido. ¿Quién va a estar en contra de eso? Pero a veces se trafica con el dolor. Eso es una ruindad, ¿no, señor humano. presidente? Es una ruindad eso, ¿no? ¿Eh? Es una ruindad mezclar Pues yo no políticamente quiero el asunto decir humano. eso, pero sí, no se debe administrar la desgracia, no se debe traficar el dolor humano, con el dolor humano, ¿sí? Y porque eso, además, no les ayuda. No les ayuda. Antes, como tenían el control de los medios y de todo, ¿no?, podían engañar, pero ahora no. Ya la gente está muy despierta, muy consciente, y la verdad se abre paso. Antes podían tapar el sol con un dedo, ya no se puede. Pero ellos siguen actuando así. Yo pienso que es por la desesperación, por la ambición desmedida al poder y al dinero, porque el dinero y el poder son tentaciones, ¿no?, grandes tentaciones que pueden llevar a las personas a desquiciarse. Pero a ver, ¿por qué no explicas cómo estuvo eso? Aprovechando, porque a lo mejor hasta nos los iban a preguntar. Bueno, el día de antier, esta señora Ceci Flores dio a conocer por las redes sociales que había encontrado un lugar donde había una fosa clandestina, un crematorio, restos humanos y credenciales de personas que podían estar desaparecidas.
Aunque no se trabajó, se buscó trabajar con las autoridades, inmediatamente, como esa información constituye lo que jurídicamente se llama noticia criminal, empezaron a trabajar luego varias instancias, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Lo primero que se hizo fue encontrar a las personas cuyas identificaciones se hallaban en ese lugar, un lugar ubicado en la frontera entre Iztapalapa y Tláhuac, y inmediatamente se encontró al menor, a un niño, Álvaro N., cuya identificación aparecía ahí. Era una identificación que, al decir de los padres, se había desechado como parte de material escolar que ya no estaban usando. Y también se encontró a la persona, a una mujer, al parecer Laura Angélica N., que era la titular de la credencial de lector que se había localizado y que dijo, bueno, que esa la había perdido porque le habían arrebatado su teléfono en el cual llevaba esta credencial. Por lo tanto, esto fue lo primero. Era lo más importante. Inmediatamente se localizó a las personas, no estaban desaparecidas, no habían sido víctimas de un delito violento o de alto impacto, y por otro lado, pues no era cierto que esto constituyera una prueba de que ahí hubiera una fosa, una supuesta fosa de personas desaparecidas. Por lo tanto, esto se desmintió, fue falso. Después, lo que hicieron las autoridades fue acordonar la zona, fue todo el equipo de peritos de la Fiscalía, trabajaron de manera conjunta las diversas instituciones, esperaron hasta que hubiera disposición de las personas que querían hacer el recorrido en el lugar, se hizo el recorrido, se encontró que no había ningún crematorio, era absolutamente falso, tampoco había ninguna fosa clandestina y tampoco había restos humanos. Se encontraron algunos restos óseos, de acuerdo con los peritos, pertenecientes a animales caninos, a fauna canina. Eso fue lo que se encontró, por lo tanto, era falso que hubiera desaparecidos, era falso que hubiera una fosa clandestina, era falso que hubiera un crematorio y era falso que hubiera restos humanos en esta zona. Como dije, las personas cuyas credenciales se hallaron están vivas, en buen estado de salud y hacen su vida normal, cotidiana. No se localizó ninguna fosa, no se localizó ningún crematorio y no había restos humanos, sino de fauna canina. Todo esto que sucedió entre antier y ayer corresponde a un movimiento político, es por la temporada electoral, se buscaba afectar al gobierno de la ciudad, dejar en mal al gobierno de la ciudad, pero la verdad es que el gobierno de la ciudad, sus distintas dependencias actuaron con rapidez, con eficacia, con profesionalismo, trabajaron muy bien y dieron resultados inmediatamente. Aquí cabe señalar que además viene gente de Sonora, de Chihuahua, llega repentinamente a un punto, no avisa a ninguna autoridad, ni siquiera se coordina con los colectivos que existen aquí en la Ciudad de México. Personas de esos colectivos terminaron deslindándose de Ceci Flores, criticando su actuación y señalando que lo que hacía revictimizaba y que además era totalmente incorrecto que no se hubiera puesto en contacto con los colectivos que han trabajado en la Ciudad de México. Es entonces un montaje lo que vimos y podría decir ya después de lo que sucedió, un montaje frustrado. Nosotros obviamente respetamos la labor, la auténtica, la de quienes trabajan por encontrar a personas desaparecidas, pero en este caso, lamentablemente, podemos asegurar que se buscó lucrar políticamente con el dolor humano y con una causa justa, lamentablemente. ¿Resolvió esto con los peritos?
supuestamente su hallazgo, que como ya vimos fue un hallazgo falso, lo da a conocer desde antier en la tarde. Y las autoridades estuvieron trabajando una parte desde antier en la tarde-noche buscando a las personas cuyas credenciales se exhibieron y luego a lo largo de todo el día de ayer. El fiscal y el secretario de Seguridad Ciudadana estuvieron en la mañana reuniendo la información y dieron más o menos como a mediodía una conferencia de prensa. No, antes del mediodía dieron una conferencia de prensa con la primera información y se trasladaron los dos, tanto el secretario de Seguridad Ciudadana como el fiscal, al lugar de los hechos o de los supuestos hechos. Y ahí estaba un grupo muy amplio de peritos y también personal de Seguridad Ciudadana. Parece que también hubo apoyo de Guardia Nacional resguardando todo el lugar y estuvieron trabajando todo el día. El informe final que dan, lo dan a las 6 de la tarde, hacen una conferencia de prensa. Y a lo largo del día la Comisión de Búsqueda Local estuvo dando la información de cada uno de los puntos, cada uno de los acontecimientos. De hecho, se estuvo dando la información primero de las personas localizadas, luego de que no había ningún indicio de crematorio, luego de que no había indicio de ninguna fosa común y luego el resultado de los peritos sobre el tema de los restos óseos. Se fue dando toda la información y la verdad es que con ese trabajo profesional se desmontó el montaje. A investigar y analizar lo que se encontró. ¿Ustedes estarían dispuestos a que alguna instancia internacional a investigar esto para reforzar la versión que dan? Pues miren, hay un trabajo que han hecho las instancias locales y es un trabajo profesional que se ha realizado. Además, no es una instancia, son varias instancias y además lo que hicieron, el recorrido y todas las investigaciones fue en presencia de los diversos colectivos. ¿Y hay que entrar a alguien más para corroborar la versión? Ese es otro punto, habría que ver con nuestras propias autoridades qué informe tienen, ¿no? La rapidez con la que se dio este análisis de los restos óseos, ¿qué responde esta versión? Bueno, qué bueno que las autoridades actuaron rápidamente y además es muy importante que hayan estado en el lugar peritos profesionales en los diversos temas. La verdad es que hubo muchísima atención al tema, inmediata. Es decir, la autoridad no fue omisa con la noticia criminal que se presentó, sino que inmediatamente actuó. Eso es muy importante. No solo se fue rápido en cada uno de los puntos, sino para empezar, para localizar a las personas cuyas identificaciones aparecieron ahí. Que se tenía para los casos del 94, ¿se estaría regresando a épocas de guerra sucia como ese tipo? Pues miren, la verdad es que lo que tenemos es una temporada de calor, una temporada electoral y lamentablemente hay quienes tienen una agenda política que la sobreponen por encima de cualquier interés humano y justo. Bueno. Específicamente esa zona, lo que es Iztapalapa, Tláhuac, trato de no meterme en el área electoral, pero eso fue muy ampliamente utilizado por dos candidatos precisamente para iniciar un nado sincronizado y en todo caso empezar a estudiar lo que es el panorama electoral. En este caso, ¿qué nos puede platicar sobre este terreno, sobre la zona? Hablaban precisamente de este crematorio, hablaban de infinidad de cosas, pero realmente qué fue lo que encontraron, cómo se dio la investigación, cuántas personas participaron, porque de alguna manera tienen que ver que participaron peritos, participaron, cómo se coordinaron, por ejemplo, con las personas, las buscadoras, los otros colectivos, pues para que se diera esa fe de la labor que realizaron precisamente para aclarar o en todo caso dar seguimiento a esta noticia criminal. Bueno, me remito a hechos objetivos sobre el trabajo realizado y sobre la información dada. Lo que sí puedo decir es una zona que está en Iztapalapa, casi frontera con Tláhuac. Y es una zona donde están cerros y por otra parte
acudió un personal numeroso, tanto para resguardar la zona como los especialistas, los peritos, investigadores en los diversos temas. Ahora bien, por otro lado, el recorrido se hizo hasta el momento en que las personas decidieron que estaban en condiciones de hacerlo. Es una zona que está en el oriente de la Ciudad de México, es la parte sur de Iztapalapa, como decía, hace frontera con Tláhuac. Relativamente es una zona comunicada, a pesar de que empieza ahí un cerro, es una zona relativamente comunicada, no está lejos de las vialidades centrales. Por mi segundo tema, señor presidente. No, pero